Porque la mentira del diablo se les metió en la cabeza, aún estando en la iglesia. Y en vez de cantar, pronto llegará el día de mi suerte, ¿qué cantan? Pronto llegará el día de mi bendición. Y están esperando la bendición de parte de Dios. ¿Y dónde está la bendición? La bendición. Y no disfrutan la vida cristiana, que determina que tú eres bendecido desde el mismo instante que Jesucristo empezó a habitar en tu corazón. Yo no estoy buscando bendiciones. No, yo ya soy una persona bendecida. Se frustran. Y se frustran con el evangelio. Y se frustran con los pastores porque están esperando una bendición de parte de Dios en esta vida, cuando la realidad es que las bendiciones que Dios nos da aquí son simplemente un destello de lo que tendremos preparado en el cielo. Ahora vamos a empezar una nueva temporada que se llama, ¿cómo dice ahí? Escatología. ¿Por qué decidimos con los pastores empezar esta nueva temática? Porque muchos de nosotros tenemos la angustia, la zozobra de, al ver todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, cuáles son los últimos tiempos determinados por Dios. Y eso genera como cierto miedito, ¿no? Algunos genera temor, en otros genera satisfacción porque el Señor viene pronto y lo que necesita este mundo es que el Señor venga. A otros les da tristeza porque están viviendo tan sabrosos en este mundo, tan aferrados a esta vida, que no, que el Señor se venga cuando se demore un poquito más. Pero lo importante es que usted entienda, bajo la luz de la palabra, cuál es el papel de la iglesia dentro de todo el sistema escatológico bíblico. Pero quiero anticiparme y quiero darle el tema esencial, el tema base de toda la escatología bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la escatología bíblica, todo el estudio de las profecías, de lo porvenir, de los eventos del futuro, todo llega a un mismo punto. ¿Sabe cuál es ese punto? Jesucristo es el gran vencedor junto con la iglesia. Ese es el tema principal de la escatología bíblica. ¿Cuál es? Jesucristo es ¿qué? ¿Es qué? Diga vencedor, el gran vencedor. Jesucristo es el gran vencedor junto con ¿quién? Con la iglesia. ¿Y hay iglesia en esta tarde en este lugar? ¿Sí hay una iglesia en esta tarde acá? Bueno, ese es el tema del estudio de los eventos del porvenir. La iglesia será victoriosa. Pero para que usted entienda todo esto, entienda lo de los rollos, ¿qué más uno le da expectativa? Las guerras, ¿no? La marca de la bestia, las catástrofes naturales, la guerra entre Israel y todas las potencias del Oriente Medio. Necesitamos empezar con lo esencial. Necesitamos tener un punto de partida. Y ese es el tema que voy a tratar en este momento. ¿Cuál es? ¿Qué pasa cuando muero? Para hablar de escatología hay que hablar ¿de qué? ¿De la qué? De la pelona, de la calavera con la hoz, de la muerte. Para entender todos los eventos del porvenir, primero hay que hablar ¿de qué? De la muerte. Y para ello deben ver una ilustración de la Edad Media. Imagínense que hace unos siglos ahí en la Edad Media existía un curioso y tétrico espectáculo público que se llamaba la danza macabra. ¿Cómo se llamaba? La danza macabra. De hecho, muchos pintores, escultores y aún hasta músicos compusieron sus obras sobre esta temática de la muerte. ¿En qué consistía? En que se disfrazaban de calaveras. ¿Sí ven las calaveras ahí alrededor? Y estas calaveras tenían instrumentos de música,
tendría objetos que simbolizaban que estaban felices, que estaban en una gran fiesta. Mientras tanto, estaban los vivos con una cara muy asustada, como sería lo normal. Pero lo curioso es que en todas las esculturas, en todas las obras de pintura, las calaveras que estaban en fiestas estaban alrededor haciendo esa danza macabra. Estaban alrededor de personas como los reyes del entonces, los papas, que eran la autoridad social y la autoridad religiosa del momento, los comerciantes, las mujeres, aún los niños. Si usted puede buscar en Google, puede ver que todas las esculturas tratan de lo mismo. Y el mensaje era claro. Y aunque en el entonces era una obra teatral, lúdica, que generaba muchas risas, era profundamente confrontante y era o significaba que la muerte baila con todos. La muerte hace fiesta ¿con quién? Con todos. ¿Por qué? Porque ella no hace distinción de qué, de clases sociales, de género, de edad, de raza. La muerte baila con todos sin distinción de estatus. Y usted podría imaginarse por un momento que está en una de esas plazas medievales, está en alguna de los atrios de las iglesias, de las grandes catedrales, los salones de las fiestas de los grandes burgueses del entonces, y usted observando la obra de teatro y todas las calaveras que estaban haciendo, bailando. Pero de pronto todas las calaveras, imagínese usted está ahí en ese lugar, se quedan quietas y empiezan a mirarlo a usted. Y las calaveras le dicen: tú también estás invitado a este baile. ¿Cómo se sentiría usted? A ver, mira a la persona que tiene al lado así detenidamente y dígale: tú también estás invitado al baile. ¿Cómo se llamaba el baile? De la danza macabra. Tú también estás. Ahí sí nadie habla, nadie mira, ¿no? ¿Por qué? Porque da ¿qué? Susto, da miedo. Pero esa es la realidad del ser humano. La muerte, aunque es uno de los mayores enigmas, la muerte es el curso natural del ser humano. Y tarde o temprano, usted y yo tendremos que pasar por ella. De hecho, dos cosas de lo que el hombre siempre va a estar seguro. Número uno, pagar impuestos, y número dos, la muerte. Y aquí hay que hacer una distinción, y es que para el que está en Cristo Jesús, la muerte es una puerta hacia la vida eterna. ¿Cuántos sienten gozo después del miedo que sintieron? Pastor, usted tan determinante, ¿cómo se le ocurre, pastor, que usted me va a hacerle decir al otro que participe de la danza macabra? Es una realidad, mis amados. Quisiéramos morir como cada uno que lo soñó. ¿Usted cómo quiere morir? Dice: pastor, no había pensado en eso, pero si me dieran la oportunidad, como no, yo quiero acostarme después de haber comido una super hamburguesa con unas papitas bien sabrosas, abrazado a mis hijos, besado a mi esposa, dormir y ya. ¿Qué pasó? Me morí. Pero ¿cuál es la realidad? Uno no escoge la forma de ¿qué? De morir. Pero para el que está en Cristo, la muerte, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 21, como dijo Pablo, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir aún es mejor, es ganancia. ¿Será que usted puede decir lo que decía Pablo? En cambio, haciendo distinción para quien ha rechazado el evangelio, para quien ha rechazado el reino de los cielos, quien es Jesús, es el principio de la peor separación que puede vivir: la muerte eterna.
Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: así como cada persona está destinada a morir una sola vez, así también será destinada para el juicio que vendrá de parte de Dios. De esas no nos podemos escapar. Pero quien no tiene a Cristo en el corazón será confrontado y será castigado con el peor de los castigos, la muerte espiritual. Y se la pongo de esta manera. De seguro, si hablo de muerte, usted me dirá: pastor, ella produce ¿qué? Tristeza. ¿Qué más produce la muerte? Dolor, angustia, desesperanza. ¿Por qué? Porque la muerte es la separación de aquella persona que queda aquí en este mundo con la persona que ha muerto. No la volveremos a ver, a escuchar, a abrazar. Eso produce algo determinante en el ser humano. Ahora, Dios utiliza la muerte espiritual para anunciar ese castigo. Si así es la muerte física, ¿cómo será la muerte espiritual? ¿Cómo será la muerte eterna? Entonces, el objetivo de mi sermón en este momento es enseñar desde las Escrituras qué es la muerte, qué sucederá en el estado intermedio y qué implica la resurrección para vivir preparados hoy y para poder entender todos los eventos del futuro, los eventos escatológicos. Así que vayamos al corazón de lo que la Biblia dice para no ser sorprendidos por el día en que la muerte venga a invitarnos a su danza, la danza macabra. Punto número 1: entender la muerte rompe el miedo que nos envenena el presente. Entender bíblicamente qué es la muerte va a romper el temor, el miedo infundido que no te deja vivir el hoy de una manera plena y llena de gozo por la salvación que tenemos en Cristo. Y empiezo con la primera frase confrontativa en esta hora. No hay relación más tóxica que vivir abrazados al miedo al morir, cuando Cristo ya venció la muerte. Y suena muy contradictorio, ¿no? Suena muy contradictoria esta frase. ¿Por qué? Porque la muerte causa miedo, causa temor. Pero aquel que tiene a Cristo en el corazón debe comprender que la muerte, escúcheme bien, está en autoridad, está debajo de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Y si no me cree, mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Y dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso. ¿Quiénes somos de carne y hueso? Nosotros. O sea, ahí el autor bíblico está hablando de que de toda la humanidad. Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Ahora, ¿de quién está hablando ahí? De Cristo. O sea, la única manera en que el dominio de la muerte fuera traspasado del diablo a Jesucristo fue por medio de ¿quién? Del mismo Jesucristo hecho hombre. Sigamos leyendo, por favor. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podría quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados. ¿Cómo vivía la gente? ¿Y cuál era la esclavitud? Por el temor a la muerte. Está diciendo el apóstol que el temor que usted le tiene a morir, que yo le tengo a morir, ese temor que nos esclaviza, ahorita lo voy a mencionar dos maneras en que nos esclaviza ese temor, esa esclavitud fue vencida por Jesucristo. ¿Le da la gloria y honra a Dios por eso? Escúcheme bien.
El tema principal de la escatología bíblica es una iglesia vencedora, porque Jesucristo venció. Y si usted quiere entender todo lo de la escatología, tiene que aprender a vivir con esta realidad del cristiano. Él venció la esclavitud del miedo hacia la muerte. El autor de Hebreos enseña que Cristo al morir destruyó el dominio del diablo sobre la muerte. El miedo a morir ya no debe gobernar al creyente, pues Cristo garantiza una vida que trasciende el sepulcro. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque hay un problema que pretendo solucionar a través de este sermón, y es el miedo a la muerte, que paraliza decisiones, produce ansiedad y nos hace vulnerables a doctrinas erradas o de desesperanza. Mira el primer problema: aquellos cristianos que viven y que todas sus decisiones giran en torno al miedo ¿a qué? A morir. Hermano, ¿por qué no compro una casa? Pastor, ¿para qué? Al fin y al cabo me voy a morir. ¿Por qué no empezó ese negocio? ¿Por qué no empezó esa especialización? ¿Para qué, pastor? Al fin y al cabo ya me voy a morir. Y andan con un miedo. Todas las decisiones las toman de acuerdo al temor hacia la muerte. Pastor, yo no soy de eso. Bueno, se la pongo más peluda, más pelona. Cuando nos enfermamos o un ser querido se enferma, el temor hacia la muerte empieza a dominarnos. ¿O no? ¿Por qué no vas al médico? No, pastor. Me decía un hombre que estaba angustiado y me decía: pastor, ore por mí. ¿Por qué no, pastor? Empecé a sangrar constantemente, a toser. ¿Y por qué no vas al médico? No, pastor, es que esos médicos siempre le dan a uno malas noticias. No, yo mejor no voy al médico. Además, yo me declaro sano. Y empezó a echarme Biblia. Por sus llagas fuimos sanados. No, el Señor es mi sanador. Mire los milagros, pastor. No, yo soy sano. Y al final lo confronté. ¿Le tienes miedo a la muerte? Y no fue al médico. Y le decía: si no vences ese temor, vas a perderte de los mayores milagros que Jesucristo podría hacer en la vida de un gremio que casi no conoce al Señor, que son los médicos y las enfermeras. Porque cuando tú vayas al médico, el médico te diagnostique: no, vea, usted está mal. Y ese médico vea que hubo un milagro de parte de Dios ahí. Ese médico va a confesar que Jesús tiene poder, que Él es real. Pero tú con miedo no vas ¿a dónde? ¿Al médico? Ya lo puse más en contexto, ¿cierto? Ya lo puse más de que sí es con nosotros. El creyente, claro, es una actitud normal, una actitud muy humana, tenerle miedo, pero afrontar ese temor de la mano de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y es que Él venció el miedo, la esclavitud, el temor hacia la muerte. Él tiene el control sobre ella. No viva de esa manera. No viva pensando que usted podría dejar de vivir los mejores momentos de su vida por estar temiéndole ¿a quién? A la muerte. Claro, hay que tener precaución. Hay que vivir sabiamente, pero que ese temor no nos invada. Hace unos días escuchaba una hermana que perdió a su hija, una enfermedad muy violenta. Me compartí y decía: pastor, ya sabíamos el diagnóstico. Y claro, hay que sufrir un duelo, pero yo me aferré de Cristo, de sus promesas. Y me mató la siguiente frase y me dijo: disfruté
disfruté con gozo y alegría los últimos días que estuve con mi hija. Porque así vive el creyente, aferrado a la promesa de que Él venció el poder de la muerte que la tenía Satanás y que ahora la muerte está dominada por nuestro Señor Jesucristo. Pero por el contrario, hay cristianos que viven como si la muerte nunca ¿qué? Les llegara y que tuvieran todo el tiempo de este mundo. Viven amarrados, aferrados, amando esta vida. Y eso es una falsa manera de vivir, de enfrentar esta realidad. Porque la palabra de Dios declara que nuestra ciudadanía no está ¿dónde? Acá, sino ¿dónde está? En el cielo. Hay cristianos, hay creyentes que están tan aferrados a la vida, a esta vida tan materialista, a esta vida donde solamente quieren exponer el éxito financiero, el éxito profesional, el éxito de tener muchas cosas. Y están tan aferrados que no viven el evangelio de la manera correcta. Porque el evangelio que creemos dice que las bendiciones de Dios, los premios de Dios, lo mejor que Dios tiene preparado para nosotros está aquí en la tierra. ¿Dónde está? En el cielo. Y viven frustrados. Su teología se basa en la canción que usted ha escuchado. No, algún día llegará el día de mi suerte. ¿Se ha escuchado la canción? Pronto llegará el día de mi suerte. Y viven con esa cosmovisión. Porque la mentira del diablo se les metió en la cabeza, aún estando en la iglesia. Y en vez de cantar, pronto llegará el día de mi suerte, ¿qué cantan? Pronto llegará el día de mi bendición. Y están esperando la bendición de parte de Dios. ¿Y dónde está la bendición? La bendición. Y no disfrutan la vida cristiana que determina que tú eres bendecido desde el mismo instante que Jesucristo empezó a habitar en tu corazón. Yo no estoy buscando bendiciones. No, yo ya soy una persona bendecida. Se frustran y se frustran con el evangelio y se frustran con los pastores porque están esperando una bendición de parte de Dios en esta vida, cuando la realidad es que las bendiciones que Dios nos da aquí son simplemente un destello de lo que tendremos preparado en el cielo. Créalo. El ser humano evade pensar en la muerte porque le genera ansiedad existencial. La sociedad trata la muerte como un tabú, no como una realidad espiritual, porque pobrecito, ¿cómo lo va a llenar de ansiedad? No, déjelo que viva. No, el creyente que estudia la palabra de Dios sabe que el tema de la muerte no le incomoda porque alguien ya venció. Y ese es Jesucristo. Así que no te aferres tanto a esta vida. Yo te pongo un caso para que esta palabra llegue a tu mente. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos enfermos? Poquitos, gloria a Dios. ¿O cuántos de los que estamos aquí tienen algún familiar enfermo? Y el anhelo suyo, el anhelo mío es ¿qué? Que el Señor ¿qué? Nos sane, ¿no? Me sane mi cuerpo y sane el cuerpo ¿de qué? De mi familiar. Es un noble deseo, es algo natural. No quisiéramos ver la gente que ¿qué? Que sufre y que al final de cuentas esa enfermedad lo va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Y oramos por sanidades, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado la sanidad de Dios? El Señor ha hecho milagros en nuestro cuerpo. Amén. Pues esa sanidad que el Señor te dio a ti, aquí en esta tierra, es un destello de la sanidad total que Él te dará en el cielo. ¿Amén o no amén? Ya no te preocupes, tu cuerpo se va a acabar. Estos días ya me toca mirar así. Señor, ¿qué pasó? Mis ojos ya están
envejeciendo. Hay una enfermedad, se llama ¿cómo? Presbicia. Pero yo creo, aun cuando estoy enfermo, sigo creyendo que Él es mi sanador, porque algún día me dará un cuerpo nuevo, donde no habrá presbicia, donde las mujeres no van a envejecer. ¡Ay, sí, cierto! Las mujeres no envejecerán y a los hombres no nos dolerán las rodillas. Eso sí. No hay nada más miedoso para un varón que le duela las rodillas, porque a nosotros nos gusta estar libres, ¿cierto? Caminar, salir, ir a las carreras, ir a la piscina. ¿Y usted por qué no fue, pastor? Las rodillas. No, tendrás nuevas rodillas, porque la sanidad va a ser ¿qué? Plena. ¿Dónde? En el cielo. Entonces, mis amados, hay un innegociable para el creyente, una línea que no debe traspasar, y es que para el creyente la muerte nunca es el fin, es el paso obligado hacia la eternidad con Cristo. Por eso, de manera práctica le digo, medite en las promesas de la vida eterna, no en las promesas para esta vida. Hable de sus temores, enfréntelos, ya sea con una persona cristiana, un pastor, un consejero, y comparta el evangelio, porque otros están afuera todavía atormentados con miedo de una muerte prematura. Por eso mi frase de cierre, por favor: ¿vivirás esclavo del miedo a la muerte o celebrarás que tu Redentor ya venció? ¿Cómo va a vivir usted? ¿Vas a vivir atormentado o vas a vivir con la certeza que, como dijo Job, mi Redentor vive? Número 2, comprender el estado intermedio desarma las mentiras sobre el más allá. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? Bueno, se lo voy a poner en la siguiente frase: nada es más tóxico para tu fe que creer que tras morir todo es oscuridad o ¿qué? Reencarnación. Pastor, ¿por qué habla de eso? Ay, porque me he pillado unas metidas de pata de algunos creyentes. Y entonces me llama una hermana y me dice: pastor, venga y ore en mi casa porque me están asustando, pastor. Y eso, mi abuelito, pastor, mi abuelo se me presentó y necesito que venga y ore, porque me está hablando, me está queriendo decir algo. Yo, hermana, ¿y por qué quiere que ore? No, que me diga dónde me dejó la herencia, pastor. Estoy pobre. Hay cristianos que todavía creen que los muertos están entre los vivos. Pero cuando yo entiendo qué pasa después de la muerte, cuál es ese estado intermedio, yo puedo asegurarme de que mi escatología, de lo que va a pasar en el futuro, está centrado en lo que dijo Jesús en su palabra. Y el sustento bíblico está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, dice: sí, dice el apóstol, sí, con seguridad. Estamos plenamente confiados. ¿Cuántos estamos confiados? Y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí conmigo podrían hacer este versículo una declaración para su vida? ¿Será que sí? Porque muchos dicen: no, Señor, por favor, no, aquí tengo mis empresas, aquí tengo mi casa, mis amigos, ¿cómo me vas a llevar? No, el apóstol que está diciendo, no, el que está seguro de su salvación también está seguro que cuando no esté en este cuerpo terrenal, ¿a dónde va a estar? Estará en el hogar celestial. ¿Con quién? Con el Señor. ¿Habrá un estado intermedio? El purgatorio. ¿Cómo se llama el otro? El limbo. Las almas en pena. Pastor, ore. ¿Por quién? Por mi tío, pastor, que es un alma en pena. Hermano, la Biblia dice que no hay un estado ¿qué?
intermedio. No, quien muere en Cristo Jesús, ¿a dónde va a ir? A la presencia de Dios enseguida. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 11 nos va a declarar cómo va a ser esto, porque creen otros que cuando uno se muere va a quedar en un profundo sueño, no va a sentir nada. No, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 11. Vi las almas. ¿Quién está hablando ahí? Si me ayudan arriba con Apocalipsis 6, 9 al 11. Muchachos. Vi las almas. ¿Quién estaba viendo? ¿Quién escribió el Apocalipsis? Juan. De los que habían sido asesinados por proclamar la palabra de Dios. ¿Y qué decían? ¿Hasta cuándo? Dice, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles a su testimonio. Versículo 10. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que a la gente de este mundo tú vengas y qué? Y los juzgues y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos has hecho? ¿Están durmiendo ellos? ¿Están en un estado de inquietud? ¿Qué están haciendo? Clamando justicia. ¿Sí vio lo que pasó aquí en Colombia, en el Guaviare, hace 2 semanas? 8 cristianos, pastores, evangelistas, misioneros, asesinados por los grupos al margen de la ley. Los enterraron como perros, como animales, en una fosa común. ¿Qué dijo este gobierno respecto a eso? Pero yo como cristiano sé que hay un Dios que está escuchando las súplicas. ¿Cuándo vendrás a juzgar a los malos de este mundo? A los que nos asesinaron, ¿por qué? Por creer que Jesucristo es el Señor. Ahí está, los muertos en Cristo están conscientes, están esperando la justicia, la resurrección, ahí están. El problema cuál es, que hay creyentes que creen en el purgatorio, reencarnación, el sueño del alma, y eso confunde, trae desesperanza. Creen, escúchame bien, que la Biblia enseña que hay un alma dormida. No. Aunque la mente humana busca controlar lo desconocido, inventando doctrinas que calmen la ansiedad, la verdad en Cristo Jesús nos va a traer seguridad y gozo de que nuestro futuro está en las manos del que venció la muerte. ¿Recuerdan a Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 58, cuando lo estaban ¿qué? Apedreando? ¿Qué dijo Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Le tenía miedo a la muerte Esteban? Era humano, claro. Yo creo que hubo ese temor de morir de esa manera, apedreado, dolor, pero con una seguridad implacable. Mi alma está en las manos del Señor. Quien muere con Cristo, ¿hacia dónde va? Hacia el paraíso. Pero quien muere sin Cristo, ¿irá a dónde? Al infierno, al Hades. Por eso la frase de cierre es la siguiente, si me ayudan, por favor. Tras morir, estar con Cristo es el único destino seguro. ¿Para quién? Para el Hijo de Dios. ¿Quién se alegre por eso? ¿Quién se alegra por eso? ¿Quién se alegra por eso? Él tiene el control de la muerte. Él tiene el control de tu vida. Amén. Por eso rechaza doctrinas ajenas a la palabra de Dios, pero comparte esta esperanza con otros y vive con la eternidad en la mente. No en este mundo, sino ¿dónde? En la muerte. ¿A dónde? Allá en la eternidad, con Cristo Jesús. Después de la muerte no hay tal vez, sino sí o no a Dios. Y el tercer punto para entender todo esto, ¿cuál es? Conocer la resurrección nos hace vivir con esperanza y ¿qué? Y propósito.
Conocer de la resurrección nos hace vivir con esperanza y propósito. La frase que traigo en este momento dice de la siguiente manera: si no crees en la resurrección, vives muerto en vida. Si no crees en la resurrección, vives muerto en vida. Y el sustento bíblico está en Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53. Dice: sucederá en un instante. ¿Cómo es un instante? Dice el autor bíblico: en un abrir y cerrar de ojos. Como cuando usted pestañea, se dice así, ¿no? Cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir. ¿Por cuánto? Por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Siguiente, por favor. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. ¿Cuál es el problema en este punto? Que muchos cristianos viven sin esperanza futura, centrados solo en lo terrenal, porque no comprenden la resurrección. Y empiezan a vivir la filosofía del mundo, que son el materialismo moderno, que niegan la resurrección, reduciendo al hombre a solo materia, diciendo: en esta vida hay que vivir, experimentar y probar ¿de qué? De todo. Al fin y al cabo todos moriremos. O el gnosticismo moderno, que desprecia el cuerpo y dice: el cuerpo es malo, lo que importa es que el alma, ¿no? Lo inmaterial. Pero la realidad es que Dios a cada persona, haya muerto en Cristo Jesús o haya muerto negando a Cristo, ¿va a qué? ¿A qué? A resucitar. Esa es la realidad. Y los que resucitamos en Cristo, ¿será para qué? ¿Para ir a dónde? Al cielo, a la vida eterna. Por eso Job 19 dice: yo sé que mi Redentor vive y en mi cuerpo veré a Dios. No en mi alma, no en mi espíritu. ¿En qué? En mi cuerpo. En cambio, aquel que vivió en esta vida rechazando a Dios, dándole la espalda a Dios, viviendo una vida como se le viene en gana, escúcheme bien, también tendrá una resurrección. Y esa resurrección va a ser ¿para qué? Para condenación. Por eso le hago la pregunta: ¿qué va al infierno? Según lo que acabé de predicar, ¿qué va al infierno? ¿Qué va al infierno? ¿El cuerpo o el alma? ¿El cuerpo? Si ve que usted tiene todavía la cosmovisión católica, que lo importante es que el almita y que el alma va al cuerpo y el espíritu vuelve a Dios. No, las personas que murieron sin Cristo en el corazón van a tener un nuevo cuerpo. Lo acabamos de leer, un cuerpo ¿qué? Glorificado, inmortal. Los que mueren sin Cristo, sí señor. Y ese cuerpo inmortal, ¿a dónde va a pasar la eternidad? En el infierno. Ah, ya los veo preocupados. Porque tan fácil, ¿cierto? Tan cómodo, ¿cierto? Es aceptar una falsa doctrina que me lleva a eso mismo, a estar tranquilo. Al fin y al cabo, el alma ¿qué? No duele. Pero la Biblia me dice que no. ¿Que serán qué? Ahí lo acabamos de leer. ¿Serán qué? Resucitados. Y estará el juicio de Dios, el gran trono blanco, donde cada uno va a ser juzgado. Ahí van a ser juzgados los que murieron sin Cristo, con un cuerpo. Y ahí será su veredicto final. ¿A dónde irás? Al lago de fuego y al crujir de dientes. Duro, ¿no? Pero la palabra de Dios es que es clara. Por eso, vive con esperanza, no con miedo a la muerte. A ver, ¿cuánto después de esta noticia? Porque más de uno le vi la cara de preocupación, ¿no? Empezaron a sudar, ¿no? Porque creo que después de esta palabra usted va a tomar en cuenta la santidad y la salvación que tiene en Cristo Jesús, ¿no? De lo que Jesús le va a salvar.
Entonces, por favor, no viva con miedo. Viva seguro que usted irá al cielo. Y que ese cuerpo que hoy está enfermo, algún día será glorificado y no enfermará. No habrá dolor, no habrá llanto. Viva con esperanza, viva con propósito eterno. O sea, crea que todo lo que usted hace aquí en esta vida va a tener eco en la eternidad. Y proclame la resurrección como una verdad central. Por eso termino con la siguiente frase, si me ayudan. ¿Estás viviendo para lo eterno o solo para lo que un día se desintegrará en polvo? El innegociable para el creyente, escúcheme bien, la resurrección corporal es parte esencial de nuestra fe. Si usted no cree en la resurrección, no está creyendo en este evangelio. Negar la resurrección de los muertos es negar el evangelio mismo. ¿Qué vimos hoy? Vimos que la muerte no es el fin. Vimos que es el paso a una eternidad, donde será una eternidad con Cristo Jesús o una eternidad en el infierno. Vimos que el estado intermedio no es un sueño, sino una conciencia plena, y que la resurrección es la gran esperanza del creyente. Por eso le invito a que reflexione si sus ideas de la muerte están centradas ¿dónde? En la palabra de Dios. Le invito a que decida hoy vivir con esperanza eterna, no dominado por el miedo, pero también a que comparta esta esperanza con quienes aún temen bailar en la danza macabra de la muerte. Por eso le digo lo siguiente, porque si Cristo resucitó, también nosotros viviremos para siempre con Él.